Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Diego Rodrigo Mil, contador público de la Universidad de Buenos Aires, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, y junto con el doctor Javier Federico, también contador público y profesor de la Universidad de Buenos Aires, vamos a hacer la presentación de un tema que está muy vigente en este momento, que está muy en boca de todos, que es el tema del cheque electrónico y su impacto dentro de lo que es la contabilidad. Por eso nos pareció muy interesante plantearlo para este contexto. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en tiempo y en espacio y cómo se llega al cheque electrónico. Obviamente, al hablar de cheque electrónico, estamos haciendo referencia a una evolución tecnológica que va ocurriendo dentro de todos los que son los sistemas de registración dentro de la contabilidad, donde ese cambio tecnológico viene de la mano, indiscutiblemente, de un cambio en la cultura, donde lo estamos viviendo ahora, donde el trabajo en la oficina está cambiando, ¿no? Históricamente, ir a la oficina era la única manera donde los seres humanos nos reuníamos, socializábamos en pos de un trabajo. Si algo nos puede enseñar esta pandemia es que esa no es la única forma de trabajar. Evidentemente, la pandemia no tiene muchas cosas buenas, pero sí necesariamente implicó un cambio cultural, donde se fueron venciendo barreras. Ahora entendemos que los recursos no son siempre los que tenemos al costado de nuestra mesa o dentro de nuestra oficina, sino que también los recursos son remotos, pueden estar en cualquier lado del mundo, y la realidad es que podemos aprovechar la sinergia de todos estos recursos en pos de un objetivo. Todo esto implicó una ruptura de un paradigma, ese paradigma donde nosotros, y especialmente nosotros como contadores, teníamos que ver todo en papel, ¿no? Donde la gente no confiaba en la tecnología, lo que no era papel no existía. Y básicamente el otro punto es, si yo no lo veo y no lo veo en papel, es algo que no lo puedo controlar. Siempre es importante vencer el temor a todas las herramientas tecnológicas, y creo que es un desafío que al día de hoy lo seguimos aprendiendo. La gente sigue sin confiar o sin confiar en un 100% en los recursos tecnológicos, cuando si nosotros vemos a ciencia cierta, la firma electrónica es mucho más confiable que la firma en forma gráfica. Es mucho más confiable, obviamente respetando los protocolos correspondientes. El resguardo digital de la información es mucho más confiable que el resguardo físico. La traza de las operaciones son mucho más fáciles de seguir de manera electrónica que de manera física. Con lo cual, insisto en este concepto, la idea es vencer el temor. ¿Sí? Debemos de una historia de muchos años de registrar en papel, donde empiezan luego a surgir los medios de registración semimecánicos y mecánicos, y de la mano del abaratamiento de la tecnología empiezan a surgir los primeros sistemas de gestión, las computadoras superpotentes. Imaginemos que hoy un celular tiene infinita más capacidad, más memoria, más recursos de lo que eran las viejas máquinas que ocupaban edificios enteros dentro de una empresa. Obviamente, el abaratamiento de la tecnología y el acceso a la información por parte de todas las personas dio una mano muy importante en todas estas cuestiones. Al día de hoy, las empresas gastan grandes sumas de dinero en almacenamiento físico de la información, ¿no? Vemos que se alquilan depósitos o se alquilan oficinas para guardar biblioratos, para guardar libros, y la idea es que hoy es mucho más confiable, mucho más económico guardar la información en una memoria de celular. Una memoria de celular entra en una uña y puede guardar probablemente más información. Una buena memoria puede guardar mucha más información digitalizada que probablemente la información en todo el edificio de la Universidad de Buenos Aires. Así que, insisto, lo digo por tercera vez, tenemos que vencer el temor al acceso a los recursos tecnológicos. Obviamente que si nosotros empezamos a hablar del cheque electrónico, todos conocemos el concepto de lo que es un cheque, pero pensemos qué ventaja tendría si esta práctica se empieza a difundir, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista del Estado se va a reducir la evasión, porque es una operación que queda registrada en el circuito financiero. Las actividades espurias empiezan a desaparecer.
mejora la accesibilidad a la información, asegura la integridad de la información. Esta evolución hacia los documentos digitales lo estamos viendo en un montón de registros. Nosotros ya nos empezamos a acostumbrar a ver las facturas electrónicas, cosa que hasta hace un tiempo era impensado, ¿no? O sea, una factura que es enviada por mail tiene exactamente la misma validez que una factura física. Lo vemos con el IVA digital, lo vemos con el libro de sueldos, que también está digitalizado, y así con un montón de elementos que van a ir surgiendo. No va a ser raro, dentro de algún tiempo, porque ya se está hablando, el tema de la receta electrónica, obviamente en otro ámbito, pero lo que estoy marcando y lo que estoy enfatizando en estas cuestiones es la tendencia, hacia dónde vamos. Y es innegable que vamos hacia la era de la digitalización. Creo que estamos dando los primeros pasos, pero esto es algo que ya no lo podemos detener. Y hoy vamos a hablar del cheque electrónico, ¿no? Lo que en la jerga se conoce como el e-check, que básicamente, si nosotros somos estrictos en la definición, no es ni más ni menos que un cheque tradicional. La única diferencia es que va a estar canalizado por un medio electrónico, con un montón de ventajas que vamos a ir puntualizando a lo largo de esta exposición, que, insistimos, tratamos de hacer una exposición que sea conceptual, que sea corta, pero que tenga los aportes necesarios para poder entender la magnitud de este cambio, ¿no? Desde ya que reduce los costos de operación, ya no hay desplazamiento de papel, ya no hay que pedir chequeras físicas, reduce los costos de transporte, podemos emitir cheques las 24 horas del día, se minimiza todo riesgo de adulteración. Nosotros estamos acostumbrados a ver cheques rechazados por cuestiones formales, que difiere la firma, por cuestiones de forma. Todo eso ciertamente se va a reducir de forma drástica. Evita los tiempos muertos de ir a las entidades bancarias, tiene muchas posibilidades de endoso, justamente por este concepto de que la transacción tiene un importante grado de trazabilidad. Es un proceso integral, seguro, práctico. Se permite endosar, custodiar, se permite depositar los e-checks. Pero hay una característica importante que la vamos a repasar, que es la posibilidad de emitir lo que se conoce como multicheques. Esta posibilidad nos da la pauta que un cheque de importes importantes los podemos fraccionar para asegurarnos nosotros nuestro flujo financiero. O sea, podemos decir, este cheque que es de 100.000 pesos, lo puedo partir en, supongamos, 10 partes. De esa forma nosotros podemos mejorar algunas cuestiones de financiación y podemos ordenarnos de manera adecuada en forma financiera. Para ir a más detalles, ahora Javier Federico, nos va a dar algunas pautas y algunos antecedentes del cheque electrónico. Javier. Gracias, Rodrigo. Buen día. Bueno, vamos a continuar hablando conceptualmente de lo que es el cheque electrónico y cómo surgió. El cheque electrónico tiene su origen como una idea del Banco Central a principios del año 2018. Se habían reunido las cámaras compensadoras, el Banco Central y la Unión de Bancos a fin de definir un instrumento, una herramienta que permitiera disponer de elementos tecnológicos. En octubre del 2018, a través de una comunicación, la 6578, se crea el cheque electrónico y después se establecen otras comunicaciones a partir de las cuales vamos a tener en funcionamiento el cheque electrónico. Estas comunicaciones establecieron las distintas relaciones entre los jugadores que hay en el mercado frente a la emisión de un cheque. La ley de cheques establecía determinado criterio. Ahora bien, había que adaptar el cheque electrónico a fin de que tenga las mismas características que el cheque tradicional. Mediante estas comunicaciones, la 6578, el Banco Central crea y reglamenta la cuenta corriente bancaria a fin de poder utilizar los e-cheques. Esto fue en octubre del 2018. Y se establece como fecha de comenzar a utilizar el 1 de julio del 2019. Al principio fue temeroso, fue prudente, podríamos decir,
por falta de costumbre, por tener que adaptarse a una herramienta nueva. Siguiendo con las comunicaciones del Banco Central, en junio del 2019, unos días antes de que comenzara a utilizarse el cheque electrónico, el Banco Central emite 3 comunicaciones, la 6.725, la 6.726 y la 6.727, en donde establece las relaciones entre el banco y el cliente, es decir, reglamenta las responsabilidades para el libramiento, regula el clearing, es decir, lo que nosotros llamamos clearing es el truncamiento, generación y gestión electrónica de cheques. Esto es el vínculo entre bancos, y también le da el mismo carácter de título ejecutivo al e-check que tiene el cheque tradicional. Para eso reglamenta la forma para ejercer acciones civiles a través de una emisión de una certificación. Todo esto se resolvió un par de días antes de que el cheque comience a ser utilizado, 1 de julio del 2019. Asimismo, en febrero del 2020, con la posibilidad de negociar los cheques, establece las relaciones de aquellas entidades, de aquellas empresas que iban a ser intermediarios a fin de poder negociar esos cheques. Esta es la parte normativa, la parte dura respecto de la puesta en funcionamiento y cómo el Banco Central estableció las relaciones entre clientes, bancos y otras entidades que podían recibir el cheque electrónico. Rodrigo ya nos presentó algunas ventajas y desventajas, ahora las vamos a analizar puntualmente. Respecto de las ventajas, la ventaja fundamental es la simplificación. Es una herramienta útil, accesible en cualquier momento, desde la interfaz del banco a través del home banking o desde la interfaz del celular a través de la aplicación. Permite endosos sin límites. En realidad, hoy permiten hasta 100 endosos, pero si los comparamos con los cheques tradicionales, vemos que la diferencia de endosos es significativa. Hay una significativa reducción de costos operativos, y esta reducción es en 2 sentidos. Por un lado, desde el punto de vista logístico, es decir, no hay traslado de ningún elemento, no hay traslado de ningún bien. El cheque como elemento electrónico no está físicamente en ningún lado. Entonces no necesitamos desplazarnos para llevar, para traer, para acceder a los cheques electrónicos. Y por otro lado también hay una reducción de costos operativos. No existe la impresión. No hay una chequera tradicional. Si bien hay una chequera, es una chequera electrónica. Y esta chequera va a depender de cada banco y su implementación del e-cheque. Mayor seguridad y efectividad. Esto realmente facilita las relaciones entre quien emite el cheque y quien lo recibe. La garantía de la traza, la garantía de la continuidad, de poder hacer el seguimiento de ese cheque, va a estar disponible en todos aquellos que reciban el cheque. Entonces, se puede hacer un seguimiento detallado de todas las manos por las que pasó ese cheque. No va a ser la mano física, sino que va a ser a través de las aplicaciones para el celular o a través del home banking. Reducción de los motivos de rechazo. Este es un tema interesante y acá la reducción se da particularmente por motivos formales. No va a haber rechazos por motivos formales porque al momento de emitirse el cheque electrónico va a validar todas aquellas razones por las cuales el cheque se está emitiendo. Ahora bien, si la cuenta no tiene fondos al momento de pagar el cheque, ahí sí va a ser rechazado. Entonces, la reducción se da por motivos formales. Facilita la negociación. Y esto va de la mano con la ventaja de mayor seguridad y efectividad. Tiene carácter de título ejecutivo. Y esto es muy importante porque frente a un rechazo no se pierde la posibilidad de iniciar el reclamo judicial. Y fundamentalmente es trazable.
Todos estos motivos, todas estas ventajas, en este contexto de aislamiento, han sido fundamentales, porque si bien el cheque electrónico comenzó a utilizarse en julio del 2019, frente a la pandemia tuvo una explosión de utilización, creció exponencialmente. El hecho de no tener que desplazarse para entregarlo o recibirlo, el hecho de no tener que desplazarse para ir a buscarlo al banco, el hecho de no tener que desplazarse para depositarlo, endosarlo, fueron una serie de ventajas que facilitaron la operatoria a fin de que se utilice con mucha más amplitud. Realmente fue exponencial el crecimiento durante el aislamiento. Y a medida que uno comienza a utilizarlo, también se siente más cómodo y más seguro, ¿no? Como desventaja, y algo que Rodrigo también mencionó, es la adaptabilidad. Es la adaptabilidad de las personas a las herramientas tecnológicas. Es tener que cambiar un paradigma físico a pensar en un paradigma digital. Tener que cambiar el lente con el cual estamos mirando. Mientras que tenemos la seguridad de que el cheque tradicional lo hacemos, lo tenemos, lo palpamos, lo tocamos, nos encontramos que acá no hay nada, tan solo una serie de líneas escritas en una interfaz. Bueno, ese elemento que hoy es una barrera tecnológica y para aquellos que no somos nativos digitales, no solo se presenta en esto, sino que también se presenta en la adaptabilidad a la utilización de un celular, la adaptabilidad a la utilización de una aplicación, es una de las razones que podemos mencionar como desventajas del cheque electrónico. Ahora bien, una vez que se comienza a utilizar, una vez que uno vence esa barrera inicial de adaptarse a la herramienta, pasa a ser realmente muy seguro, muy confiable y uno hasta se olvida del cheque tradicional. ¿Cómo se implementó el cheque electrónico? El cheque electrónico se implementó a través de fases que fueron establecidas por el Banco Central de la República Argentina, y estas fases tenían dos razones de ser. Una razón tecnológica, es decir, establecían los pasos para que el cheque estuviera en funcionamiento a través de distintos pasos dentro de cada una de esas fases para que los bancos adaptaran sus sistemas, para que tecnológicamente estuvieran preparados. Estos procesos están siguiendo actualmente y comenzaron con la implementación del cheque electrónico en julio del 2019. Ahora bien, desde octubre del 2018, ya los bancos habían comenzado a preparar sus sistemas a fin de poder utilizarlos. La otra parte de estas fases es de parte del usuario, poder adaptarse a estos cambios que van surgiendo en cada una de esas fases. Vamos a hacer un repaso ahora de qué comprende cada una de estas fases. En la fase 1 estaba previsto que los cheques electrónicos solo pudieran emitirse a personas humanas o jurídicas que estuvieran bancarizadas. El cheque, al momento de emitirse, se emite a un quit, quil o CDI. Al principio no se permitían emitir cheques no a la orden, y esto realmente fue una de las grandes críticas, que después se resolvió en otra de las fases, pero fue una de las grandes críticas. Puede ser de pago diferido, es decir, al igual que los cheques tradicionales, los cheques electrónicos pueden ser comunes o de pago diferido, y tienen la particularidad que tienen hasta 100 endosos. Estos son los puntos destacados de la fase 1. A medida que iba pasando el tiempo, los bancos tenían que adaptar sus sistemas y pasamos a la fase 2A. Ya en la fase 2A, los cheques se pueden emitir no a la orden. Existe la posibilidad de emitir el multicheque. El multicheque, como bien lo explicó Rodrigo, es la posibilidad de emitir un solo cheque que se particiona en n partes iguales de un mismo importe. Esto facilita la operatoria de quien lo recibe. Para quien lo emite, no cambia absolutamente nada. Ahora, quien lo recibe, ese cheque de 100.000 en 10 partes
de 10.000 pesos cada una, puede disponer independientemente de cada uno de ellos a fin de poder hacer las distintas operatorias que puede hacer con un cheque electrónico. A partir de febrero del año 2020, los cheques electrónicos se pueden descontar en el mercado de valores y al mismo tiempo permitió, que hubo que hacer una adaptación, que los cheques pudieran emitirse a sí mismos. Es decir, quien emitía el cheque puede decir como destinatario la misma empresa. Entonces, uno, descontándolo en el mercado de valores, se autofinanciaba. También pueden librarse al portador y emitirse desde plataformas móviles. Todos estos procesos, todos estos pasos, son los que el Banco Central estableció y dispuso para que los distintos bancos puedan adaptar sus sistemas. La fase 2B, que es la tercera de las fases, va a permitir que los cheques electrónicos sean cobrados por ventanillas. Esto aún no está vigente, que puedan ser emitidos a personas sin cuenta bancaria y que permitan distintos tipos de endosos. Con todo esto, el cheque tiene realmente una practicidad y una funcionalidad que más tarde o más temprano va a terminar reemplazando totalmente al cheque tradicional. A fin de avanzar con la exposición, le doy la palabra a Rodrigo, que nos va a hablar de la contabilización, la registración y la emisión. Gracias, Javier. Bueno, vamos a puntualizar algunas cuestiones que son muy relativas a cuestiones de registración, cuestiones de contabilización, en lo relativo al cheque electrónico. Lo que primero tenemos que tener en consideración es que el cheque electrónico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, es un cheque tradicional, con lo cual, al momento de la emisión, tenemos que tener como característica que lo distingue potencialmente de un cheque común, es la posibilidad de la cantidad de endosos, como así también la posibilidad de la emisión en lo que nosotros dijimos recién, el multicheque. Y obviamente lo vamos a poder diferenciar, por un lado, si es un cheque recibido o un cheque emitido. Entonces, ¿cómo se integra el cheque electrónico dentro de un sistema? Recordemos que al sistema, como todo sistema, lo tenemos que ver como un todo integral, donde el cheque va a formar parte de un registro contable, de una conciliación bancaria que nos va a asegurar toda la traza y todo el circuito de auditoría dentro del circuito financiero. Vamos a empezar, en primer lugar, por el cheque emitido. Entonces vamos a diferenciar el cheque emitido al día del cheque emitido diferido. Si emito un cheque electrónico y es un cheque que tiene para cobro inmediato, sería de esperar que uno haga el crédito de forma directa en la cuenta bancaria y que ya de lleno impacte en la contabilización desde que está disponible para que potencialmente el receptor del cheque pueda pasar por ventanilla a cobrarlo. Claramente, si el cheque tiene varias partes, cada una de ellas en diferentes fechas, va a dar origen a un pasivo, va a dar origen a una deuda que la empresa tiene, que esa deuda va a cambiar de estado al momento del vencimiento del cheque, independientemente de que la persona se presente al banco, porque es un hecho que nosotros no podemos controlar en qué momento va a depositar ese cheque. Pero en principio nosotros reconoceríamos el pasivo hasta el momento en que el cheque llega a la fecha de vencimiento y obviamente una vez que llega al vencimiento impactará en el banco para estar disponible para la conciliación bancaria. Sería saludable, un poco aplicando el criterio de síntesis y flexibilidad dentro de la emisión de un plan de cuentas, diferenciar los pasivos por los cheques diferidos tradicionales de los cheques emitidos electrónicos. Así tenemos una adecuada separación y un adecuado universo de cada uno de los cheques. Por otro lado, también sería saludable, en el caso de los cheques recibidos, que técnicamente nosotros históricamente utilizamos la cuenta valores a depositar, para también tener un universo separado, crear una nueva cuenta dentro de los estados contables que se llame valores electrónicos a depositar. De esta forma nosotros podemos tener un universo que nos va a permitir ver cuál es la cuantía del activo de los cheques tradicionales en cartera respecto de los cheques electrónicos. Esto es muy útil en procesos de auditoría, porque técnicamente uno va a hacer un arqueo y esos cheques no los va a ver, o sea, no los va a ver de manera física al momento de hacer un arqueo, y eso invita al auditor de los estados contables a
inspeccionar otro tipo de registros, en estos casos los registros electrónicos. ¿Sí? Javier. Bien, continuamos con la recepción. Y acá la particularidad que tienen los cheques electrónicos frente a quien lo recibe es que tiene la posibilidad de rechazarlo. Este es un tema muy importante porque este rechazo se realiza por parte de quien lo recibe desde el home banking. Entonces, quien lo emite, en principio, puede dar como cancelado el pasivo comercial. Canceló la deuda con el proveedor. Ahora bien, si ese proveedor que recibió el cheque decide rechazarlo, es decir, no un rechazo bancario que nosotros conocemos como el rechazo por falta de fondos, por ejemplo, sino es un rechazo del destinatario del cheque electrónico, decide no aceptarlo, es una de las posibilidades que hoy ofrece el cheque electrónico. Esto acompaña lo que pasaba con el cheque, lo que pasa con el cheque tradicional, solo que en la transacción era cara a cara o telefónicamente. Acá, quien emite el cheque lo hace en forma digital, quien lo recibe lo ve en un listado dentro del home banking de cuenta bancaria y frente a la posibilidad de rechazarlo, quien lo emitió se entera a través de notificaciones que establece el banco, pero no es como una información de primera mano. Además de rechazarlo, también se pueden aceptar, y quien lo acepta, quien acepta el cheque electrónico, tiene la posibilidad de depositarlo en la propia cuenta, endosarlo para entregarlo a un tercero o negociarlo en el mercado de valores. Estos elementos son los que al mismo tiempo permiten y le dan carácter a cada cheque electrónico en función del estado o de los distintos estados en los que puedan estar al momento en que se recibe. Respecto de los controles de auditoría, a fin de poder hacer el arqueo a un cierre. Respecto de la emisión, tenemos que tener los mismos criterios que para un cheque tradicional. Y acá es donde cobra especial relevancia el cheque rechazado por el destinatario del cheque. El concepto rechazado no es un rechazo bancario, es el rechazo de quien recibió el cheque. Esto es muy importante porque tenemos que identificar claramente que ese pasivo comercial que en principio está cancelado, frente al rechazo del cheque electrónico por parte del destinatario, vuelve a aparecer. Y muchas veces, frente a los sistemas contables, quien hace la registración contable no es la persona que tiene acceso al banco. Y si no tiene acceso al banco, la información que pueda venir del banco le va a llegar a aquellas personas que estén autorizadas. Hoy los bancos avisan de estas situaciones a través de mails, notifican mediante mails. Si ese mail no le llega notificando que está rechazado por parte del destinatario un cheque electrónico, quien hizo la contabilización cancelando ese pasivo no se va a enterar que ese cheque fue rechazado. Entonces hay que estar muy atentos a los distintos informes que ofrecen las interfaces bancarias a fin de poder acceder al listado de cheques rechazados y hacer un seguimiento cuidadoso de aquellos pasivos comerciales que en principio estaban cancelados. Frente a la recepción del cheque electrónico, bien, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo que recién habíamos mencionado, los distintos estados en los que el cheque recibido puede estar una vez que fue aceptado. ¿Con qué elementos contamos frente a la necesidad de hacer el arqueo, de hacer la auditoría de los cheques? Los bancos disponen de distintos informes, tanto para cheques emitidos como para cheques recibidos. Acá insisto con el concepto de cheque electrónico rechazado por el destinatario, porque realmente es algo nuevo, digamos, es algo que hasta ahora no teníamos como un elemento en juego frente a este tipo de control. Y respecto de los cheques electrónicos recibidos, los bancos emiten
distintos informes y al mismo tiempo le agregan una etiqueta que permite identificar en qué estado están o estuvieron. Hoy los bancos ofrecen la posibilidad de hacer un rastreo histórico, de emitir informes históricos, a fin de poder determinar cuál era el estado de los cheques a determinada fecha. Hay un tema muy importante que es qué pasa con un cheque electrónico rechazado. Y acá estamos hablando del cheque rechazado por el banco, no rechazado por el destinatario del cheque electrónico. El cheque es rechazado por falta de fondos, por ejemplo. Con el cheque tradicional, nosotros teníamos el documento en papel, teníamos el título en papel, lo íbamos a buscar al banco y teníamos la herramienta para iniciar la acción judicial y reclamarle a quien nos había entregado ese cheque. Frente al cheque electrónico, nos encontramos que el cheque no lo tenemos, físicamente el cheque no está. El Banco Central dispuso que a fin de poder tener un elemento de prueba para iniciar la acción judicial, el banco que rechaza el cheque emita un certificado o certificación de acción civil. Se conoce como CAC, que es el elemento, es el documento que va a permitir respaldar el cheque rechazado y al mismo tiempo iniciar la acción judicial. Bien, con esto damos por finalizada la exposición. Le agradecemos vuestra atención y vuestro tiempo.